Hola máquinas, bienvenidos a Turing Testers. Hoy vamos a comenzar con la asignatura de Física de segundo de bachillerato. Vamos a dar el tema del campo gravitatorio, cuya parte de teoría dividiremos en tres partes. Aparte de estos vídeos de teoría, haremos bastantes con ejercicios resueltos. Y sin más dilación, vamos a comenzar con la primera parte de la teoría. Antes que nada, tenemos que dar la definición de campo. ¿Qué es un campo? Un campo es una región del espacio en la que en cada punto hay definido un valor de una magnitud física. Por ejemplo, en una habitación, en cada punto de esa habitación podríamos definir qué temperatura hace. ¿Vale? Entonces ya tendríamos una magnitud física que sería la temperatura y en cada punto definido cuánto vale esta magnitud. Por tanto, tendríamos un campo de temperaturas. ¿Vale? Sencillo. Sin embargo, tenemos dos tipos de campo. Podemos tener un campo escalar, en el que la magnitud que estamos midiendo es escalar, es decir, es un número, como el ejemplo que os he dado del campo de temperaturas, ya que la temperatura la medimos con un número, o puede ser un campo vectorial, si la magnitud es de carácter vectorial, es decir, es un vector. Por ejemplo, imaginaos un coche que va por una carretera y en cada punto del trayecto que recorre este coche trazáramos la tangente al trayecto para indicar la velocidad. Como la velocidad se indica con un vector y en cada punto sabemos qué velocidad está teniendo, tendríamos un campo de velocidades que sería un tipo de campo vectorial, ¿vale? Vamos a ver ahora lo que es un campo de fuerzas. Un campo de fuerzas es un tipo de campo vectorial, es decir, que utilizamos una magnitud de carácter vectorial, como el campo de velocidades que os he comentado, en los que la magnitud es una fuerza que actúa sobre un determinado sistema físico, como una masa o una carga. Vamos a ver ahora lo que es un campo conservativo, que es uno de los pilares de este tema. Es muy importante este concepto. Antes de dar esta definición, vamos a repasar el concepto de trabajo. Acordaos que habréis visto ya el concepto de trabajo, os lo definían como la fuerza por el desplazamiento. Entonces os ponían dos ejemplos. En uno de ellos, por ejemplo, movíais una mesa, entonces estabais aplicando una fuerza positiva y estabais ejerciendo un desplazamiento, porque la mesa se movía. Entonces teníais un trabajo positivo. Sin embargo, luego os ponían otro ejemplo en el cual intentabais mover una pared. Entonces, aunque aplicabais una fuerza positiva, la pared no se movía, el desplazamiento, por tanto, era cero y el trabajo era cero, ¿vale? Pues ahora, en este curso vamos a definir el trabajo de manera más formal. Vamos a suponer que nos encontramos en una región en la que existe un campo de fuerzas representado por F de R. El trabajo necesario para trasladar una partícula de un punto 1 a otro 2 que nosotros definamos en este campo va a estar dado ¿por qué? Por esta fórmula de aquí. El trabajo va a ser igual a la integral entre 1 y 2 de f diferencial de r. ¿Qué ocurre? Que nosotros del punto 1 al punto 2 podemos ir de muchas maneras posibles. Hay infinitos caminos entre ambos puntos. Entonces vamos a tener el problema del siguiente dibujo. Imaginaos que este es nuestro punto 1 y este es nuestro punto 2. Podemos ir, por ejemplo, por este camino al que hemos llamado A, por este camino que hemos llamado B o por este camino que hemos llamado C, o tantos caminos como vosotros os queráis inventar y los podéis llamar como queráis. En este ejemplo vamos a trabajar con 3. ¿Qué va a ocurrir? Que para cada camino que utilizamos para ir del punto 1 al punto 2 vamos a tener una expresión distinta de la fórmula del trabajo. En este caso vamos a tener por el camino A que el trabajo por el camino A va a ser igual a la integral de 1 a 2 por este camino de f diferencial de r. Por el camino B vamos a tener esta integral que va a decir que el trabajo por el camino B va a ser igual a la integral entre el punto 1 y el punto 2 de f diferencial de r. Y por el camino C vamos a tener esta integral de aquí que nos dice que el trabajo por el camino C va a ser la integral entre 1 y 2 de f diferencial de r. ¿Qué ocurre en un campo conservativo? Que nos va a dar igual qué trayectoria sigamos del punto 1 a 2, solamente nos va a interesar del punto 1 y punto 2 dónde están, no por qué trayectoria seguimos para ir de uno a otro. Entonces, los campos conservativos o los campos de fuerzas conservativas son aquellos en los que el trabajo necesario para trasladar una partícula entre dos puntos cualesquiera del campo
es independiente de la trayectoria seguida. Entonces, en este caso tendríamos que el trabajo es igual al trabajo por el camino A, igual al trabajo por el camino B, igual al trabajo por el camino C, igual a la integral entre 1 y 2 de f diferencial de r. Entonces, en conclusión, nos da igual por qué camino nosotros vayamos del punto 1 al 2, el trabajo va a ser el mismo. Y esa es la particularidad de los campos conservativos. Vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a calcular el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada en un campo conservativo. Entonces vamos a tomar esta trayectoria del punto 1 al punto 2 y volvemos del punto 2 al punto 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el trabajo? El trabajo va a ser igual a la integral cerrada, porque estamos en una trayectoria cerrada, de f diferencial de r. Y esto lo podemos dividir en dos integrales, cada una por cada parte del trayecto. Entonces va a ser igual a la integral de 1 a 2 de f diferencial de r más la integral de 2 a 1 por el camino b de f diferencial de r. ¿Esto a qué va a ser igual? La integral por el camino a se nos va a quedar igual. Y la otra integral, tenemos que saber una propiedad de las integrales, que es que cuando cambiamos los límites de integración, ¿veis? El 1 por el 2 y el 2 por el 1, la integral se queda igual, salvo que cambiamos el signo que tiene delante. Entonces, dejamos la integral del camino A igual y la integral del camino B de 2 a 1 le cambiamos los límites, ¿veis? De 1 a 2 y aquí es de 2 a 1 y le ponemos un menos delante al haber cambiado los límites. Pero si os fijáis, estas dos integrales son iguales, por tanto lo que va a ocurrir es que el trabajo en una trayectoria cerrada va a ser 0, ¿vale? Entonces lo que tenéis que quedar es que en un campo conservativo el trabajo realizado a lo largo de un ciclo va a ser nulo, es decir, va a ser 0. Vamos a ver ahora lo que es un campo central. Un campo de fuerzas, vamos a decir que es central, si cumple dos características. La primera de ellas es que todas las direcciones de las fuerzas se corten en un punto llamado centro del campo. Aquí os he puesto como ejemplo tres fuerzas, representadas cada una por su vector, y que si os fijáis, si prolongamos cada una de las rectas, se cortan en este punto de aquí, que llamamos centro del campo. Pues justo eso es lo que tiene que suceder para que se cumpla la primera característica, ¿vale? Vamos a ver ahora la segunda característica. ¿Qué tiene que ocurrir ahora? Pues que a igual distancia del centro del campo, los módulos de las fuerzas sean iguales. Os he trazado una circunferencia para que veáis que cada uno de los vectores que representan las tres fuerzas parten a la misma distancia del centro del campo. Y como los tres módulos son iguales, pues justo es lo que queremos, ¿vale? Entonces, si cumplimos estas dos cosas, decimos que un campo de fuerzas es central. Y como propiedad, podemos decir que los campos centrales son conservativos, ¿vale? Entonces, los campos centrales, al ser conservativos, ¿qué hemos dicho que pasaba? Que nos da igual por qué camino vayamos de un punto 1 a un punto 2, el trabajo va a ser el mismo, ¿vale? También debéis saber que, al revés, esta propiedad no tiene por qué cumplirse, ¿vale? Los campos centrales son conservativos, pero no todos los campos conservativos son centrales. Muy bien, vamos ahora a imaginar que queremos calcular el trabajo entre el punto 1, que va a ser este de aquí, y el punto 2, que es este de aquí, ¿vale? Entonces, nosotros sabíamos que el trabajo era igual a la integral entre 1 y 2 de f diferencial de r. Y ahora vamos a definir una función que vamos a llamar u, tanto en el punto 1, u1, como en el punto 2, u2. Y lo que va a ocurrir es que la resta de los valores de esta función entre ambos puntos también va a ser igual al trabajo, ¿veis? Trabajo va a ser igual a u1 menos u2. Y esta u va a ser lo que llamamos la energía potencial, ¿vale? Cuya variación entre dos puntos del campo va a representar el trabajo. ¿Qué ocurre? Que por convenio esta fórmula no se suele expresar así, sino de esta forma. En vez de tener trabajo igual a u1 menos u2, lo que hacemos es cambiar esto de signo, ponemos u2 menos u1 y nos llevamos el signo menos delante del trabajo, ¿veis? Y delante de la integral, como veis aquí. Y esta es la expresión que se suele utilizar, es como se representa. Ambas son iguales, pero por convenio se suele utilizar esta, ¿vale? Entonces, por eso viene aquí que
U es la energía potencial cuya variación entre dos puntos del campo representa el trabajo necesario cambiado de signo, porque tenemos el menos delante del trabajo, para trasladar una partícula de uno al otro. Entonces, si os fijáis, da igual que sepamos cuánto vale U en cada uno de los puntos de forma específica. Con que sepamos cuánto es la resta de ambos valores, ya sabemos el trabajo. Es decir, podemos no saber cuánto vale el trabajo en cada uno de los puntos, pero con saber la resta es suficiente para conocer cuánto vale el trabajo. Vamos a ver ahora lo que es la energía mecánica. Recordamos lo que era la energía cinética, que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, cuando teníais, por ejemplo, en cinemática, una partícula que tomaba cierta velocidad, decíamos que tenía una energía cinética. Pues ahora lo que vamos a hacer es mezclar la energía cinética, que ya sabíais, con la energía potencial que acabamos de definir. Y la energía mecánica va a ser simplemente la suma de ambas, de la energía cinética y de la potencial, en cada instante. La energía mecánica se representa con una E, que va a ser igual, como os he dicho, energía cinética más energía potencial. Y ahora vamos a ver una propiedad muy importante. Vamos a tomar la fórmula de energía potencial, que ya sabíamos, U2 menos U1 igual a menos trabajo. Y el teorema de las fuerzas vivas, que es simplemente parecido a esta fórmula, pero con energías cinéticas y cambiando el signo. Lo que nos dice es que el trabajo es igual a la energía cinética en el punto 2 menos la energía cinética en el punto 1. Muy bien, pues vamos a sumar estas dos fórmulas. Si las sumamos, fijaos qué pasa en la parte izquierda de la igualdad. Nos va a quedar que U2 menos U1, tal cual lo veis aquí, más energía cinética 2 más por menos energía cinética 1 va a ser igual a ¿qué? A menos trabajo más trabajo. Por tanto, 0. ¿Esto qué quiere decir? Si recolocamos la fórmula, es que la energía potencial en el punto 2 más la energía cinética en el punto 2 va a ser igual a la energía potencial en el punto 1 más la energía cinética en el punto 1. ¿Pero esto qué es? Esto es la energía mecánica en el punto 2 y esto es la energía mecánica en el punto 1, como hemos definido aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la suma de la energía cinética y de la potencial en cualquier punto va a ser constante, porque fijaos que la energía mecánica, da igual en qué punto estemos, sea 1, 2 o como los queramos llamar, es igual. Por tanto, en cualquier punto en el que estemos, la energía mecánica va a ser constante. Y por último, para terminar, vamos a citar el teorema de conservación, que nos dice algo parecido a lo que acabamos de ver. Lo que nos dice es que la energía mecánica de una partícula sometida a la acción de fuerzas conservativas es constante, es decir, que si estamos en un campo de fuerzas conservativas, la energía mecánica de una partícula va a ser la misma en todos los puntos porque se va a mantener constante. Pues muy bien, hasta aquí queríamos llegar en esta primera parte del tema del campo gravitatorio. Os veremos en el siguiente tema, en la siguiente parte, perdón, y espero que os haya gustado y un saludo. Chao.